Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini. Bueno, prometí y lo voy a cumplir a partir de este vídeo que haríamos también el 11 histórico del Atlético de Madrid. Hemos hecho del Real Madrid, hemos hecho del Barça, hemos hecho además una mezcla de los dos, de Madrid y de Barça, que ha tenido un montón de comentarios, y ahora llega el momento del Atlético de Madrid. Es realmente el tercer equipo en importancia en cuanto a resultados en la historia de la Liga Española, y vamos a hacer el 11 del siglo XXI de Atlético de Madrid. Insisto, vamos a hacer varios vídeos. Hoy haremos portero y defensa completa. Mañana tendréis los centrocampistas, tendréis también otro vídeo con los delanteros y luego tendréis un último vídeo con el entrenador. No ha sido fácil el Atlético de Madrid, lo vais a ver, no ha sido fácil ni mucho menos, pero bueno, vamos allá, vamos con los porteros primero, ¿no? Vamos con los porteros y vamos a ir repasando, como siempre hago en estos vídeos, todos los jugadores que han ido pasando, prácticamente todos, a lo mejor alguno me he olvidado, pero todos los que han tenido cierto peso en el equipo lo vamos a ver por puestos, ¿no? Empezamos por los porteros y arrancamos, insisto, esto es desde la 2000-2001, desde el 1 de enero del 2001, que empieza realmente el siglo XXI. Bueno, pues empezamos con Toni. Toni estuvo entre la 99 y la 2002, estuvo en la etapa de segunda división del Atlético de Madrid, que es justo en esa época. Luego al final es relegado por Molina y bueno, llegó el Mono Burgos realmente, o sea, realmente no tuvo prácticamente opciones de jugar demasiado, así que, bueno, pero pasó por el Atlético de Madrid, Toni, por supuesto. Luego llegó Esteban, aquí lo tenemos entrenando con el Mono Burgos, Esteban, que llegó en la 2002-2003. La verdad que le quitó el puesto al Mono Burgos al primer momento cuando llegó, pero solo jugó una temporada, o sea que realmente tampoco podemos decir de Esteban que haya tenido gran peso en el Atlético de Madrid. Más tuvo Leo Franco. Leo Franco llegó desde el Mallorca en 2004, estuvo hasta la 2009, fueron 5 temporadas, y estuvo titular en alguna de ellas. Por ejemplo, en la última temporada fue titular realmente Leo Franco, así que digamos que disputó en esa pelea que pudo tener con el Mono Burgos, que llegaría en 2001, ahora vamos a hablar del Mono Burgos, por supuesto, pero aquí tenemos a Leo Franco, que sí que tuvo sus momentos importantes en el Atlético de Madrid, por supuesto. El Mono Burgos, a ver, hay que decir del Mono Burgos que como segundo entrenador del Cholo Simeone ha tenido una longevidad importante, de momento sigue siendo como segundo entrenador del Cholo Simeone, pero como portero del Atlético de Madrid llegó en 2001, en un momento difícil. ¿Quién no recuerda aquella famosa imagen del ascenso, ¿no? Saliendo de la alcantarilla, de hemos vuelto, ¿no? A primera división, el Atlético de Madrid. Pero es verdad que no conoció demasiados éxitos con el Atlético de Madrid. Él tuvo el tema del cáncer en 2003 y eso ya prácticamente le frenó. Y estuvo entre 2001 y 2004 realmente, entre 2001 y 2004. Justo cuando se marcha el Mono Burgos es cuando aparece Leo Franco, realmente. O sea que no tuvo demasiado el Mono Burgos en Atlético de Madrid como portero. Desde luego tampoco ha tenido un gran éxito, digámoslo así, como portero. Aquí tenemos a Piatti. A Piatti, el italiano, fue cedido una temporada, estuvo en la 2007-2008, jugó 30 partidos. Es decir, que en esa etapa de cesión no estuvo mal, ni mucho menos. Él es del Milan, a Piatti, que fue una cesión interesante por parte del Milan. Y luego ya llegamos a los porteros más habituales y más emblemáticos del Atlético en el siglo XXI, empezando por David De Gea, por supuesto. David De Gea está poco tiempo en el Atlético. Él debuta en 2009 en un partido en Oporto. Es titular en la Europa League del 2010 ante el Fulham en Hamburgo, gana esa Europa League del 2010, pero luego solo está una temporada más, porque la 2010-2011 ya es la última, luego ya se marcha realmente. O sea que estuvo 2 temporadas nada más en David De Gea en el Atlético de Madrid. Por supuesto ha sido un portero muy importante, pero en el Atlético de Madrid estuvo poco tiempo, a pesar de ese título que sí que le ha hecho estar un poco en el corazón de los atléticos en esa Europa League, el David De Gea, y luego por supuesto todo lo que ha hecho en la selección en el Manchester United. Este es Asenjo, que llegó en 2009, pero ha tenido problemas de lesiones, la verdad que muchas lesiones tuvo en el Atlético de Madrid. Él se marchó y luego volvió otra vez en 2011 y estuvo hasta 2013, 2 temporadas más, es decir, ha estado 3 temporadas en el Atlético de Madrid en 2 etapas. Y eso sí, es campeón de la Europa League en 2010 y 2012, es decir, 2 Europa Leagues para Asenjo, que no está nada mal. Y luego en la Copa del 2013 fue titular, realmente. En su última temporada es titular en la Copa del 2013. Asenjo, que de verdad que las lesiones, no solo en Atlético, sino en toda su carrera, no le han dejado realmente lucir al 100%. Estaba viendo a Aranzubía, que llegó como suplente de Courtois, Aranzubía. Ya jugador veterano en el momento de la llegada y solo estuvo la temporada 13-14. Es verdad que es la temporada del título, es verdad que no juega prácticamente, pero es verdad que la temporada del título, con lo cual es campeón de liga con el Atlético de Madrid Aranzubía, pero digamos que bastante residual en cuanto a ese título. No tanto, o digamos para nada, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois llegó en el 2011 desde el Genk, llegó cedido por el Chelsea, no olvidemos que él pertenecía al Chelsea. De hecho el Atlético tuvo que estar
renovando la cesión un año tras otro hasta que al final volvió ya al Chelsea definitivamente. Pero Courtois es clave en la Liga del 2014, en esa Liga del Atlético de Madrid, con ese partido con el gol de Godín en el Camp Nou es fundamental. También en la Europa League del 2012, es decir, en cuanto a títulos ha sido muy importante Thibaut Courtois en el Atlético de Madrid. Probablemente ahora al estar en el Real Madrid, seguramente el corazón de los atléticos ya no está tanto con él, de hecho no está con él, pero el tiempo que estuvo fue muy importante, Courtois, muy importante. Y llegamos a Moyá. Moyá llega en 2014, juega la Supercopa del 2014, y hasta que se lesiona es titular por delante de Oblak. Luego se lesiona, creo que fue un partido de Champions, y a partir de ahí, lógicamente, Oblak ya se impone y se impone como titular y ya prácticamente deja sin opciones a Moyá. Pero yo digo que Moyá era el titular hasta una lesión en un partido que hace que entre Jan Oblak, que desde luego es el portero referencia de los últimos tiempos en el Atlético de Madrid. Primer año suplente de Moyá, en cuanto entra, fue entre el Leverkusen precisamente esa lesión. En cuanto entra contra el Bayer Leverkusen, además quiero recordar que fue una eliminatoria que acabó por penaltis, y que además por algún penalti en esa tanda de penaltis, Oblak, aunque para penalti importante que ha parado es el que paró ante el Bayern de Múnich, por supuesto, en esa semifinal de Champions que le dio paso a la final al equipo. Pero bueno, él no es campeón de Liga, porque en la temporada en la que la Atlético gana la Liga todavía no está Oblak, llega la temporada siguiente. Y bueno, la verdad que ha sido varias veces Zamora, de hecho 16, 17, 18 y 19 trofeo Zamora, que tiene mucho que ver lógicamente también con lo que es la defensa, pero en cualquier caso ha sido realmente el gran portero del Atlético de Madrid de los últimos tiempos y el gran portero a nivel mundial, uno de los 2-3 grandes porteros a nivel mundial de los últimos tiempos. De hecho, el último partido que ha jugado es ese partido en Anfield contra el Atlético de Madrid, contra el Liverpool, que dio pase al Atlético a las cuartos de Champions con otro partidazo también de Jan Oblak. Así que estos son los porteros que ha tenido Atlético de Madrid a lo largo del siglo XXI. Hay, digamos, tres que pueden ser referencia. Oblak, hay dos que pueden ser referencia, yo creo que son Oblak y Courtois. Y luego un tercero que es De Gea, que ha sido importante, pero estuvo poco tiempo, estuvo menos que los demás. Y luego ya el resto de porteros, ninguno se acabó de consolidar, ni siquiera el Mono Burgos, es así, ni siquiera el Mono Burgos, a pesar de que es ahora un personaje importante el Atlético de Madrid. Me estoy enredando un poco para que vayáis pensando cuál es vuestra elección, porque la mía la voy a decir ya mismo. Mi portero del siglo XXI del Atlético de Madrid es este. Jan Oblak, he tenido pocas dudas, pero podría haber sido Courtois también, ¿eh? No olvidemos que Courtois hace una gran liga en el 2014, pero me quedo con Jan Oblak. Yo creo que, a ver, me puede las exhibiciones que le he visto últimamente y me puede el hecho de que yo creo que ahora mismo es el portero más en el corazón de los atléticos, por el hecho de que Courtois también, aquí se trata de elegir un poco todo, ¿eh? Un poco el mejor jugador, los títulos, pero también un poco los jugadores que han quedado en el corazón del Atlético, los jugadores que han quedado en el recuerdo más positivo del Atlético de Madrid, y Courtois evidentemente no. Es lógico que no, estando en el Real Madrid. En cambio, Jan Oblak, que sigue en el equipo, que está a un nivel altísimo. Me quedo con Oblak, pero por un margen no demasiado grande con Thibaut Courtois. Sí, un poco más, desde luego, que con David De Gea. Vamos a hablar de los defensores. Ya vamos a empezar con los laterales, si os parece. Vamos con el lateral derecho, porque lógicamente hay mucho que comentar con los laterales. Vamos a empezar hablando, aquí lo tenemos, de Aguilera, que llegó a ser capitán, aquí lo tenemos, con la capitanía del Atlético de Madrid. Estuvo, bueno, él llega por supuesto mucho antes del siglo XXI, estuvo en los 90, pero luego al final una segunda etapa hasta el 2005, donde ya, bueno, es un jugador muy importante realmente y acaba siendo un jugador importante en el equipo, aunque yo creo que no al nivel de su primera etapa en el siglo anterior, digamos, ¿no? Este es Seitaridis, hablo de laterales derechos, ¿eh? Este es Seitaridis, que llegó en 2006. Tuvo una lesión muy grave en el talón de Aquiles y eso le perjudicó gravemente y estuvo hasta el 2009. Fueron 3 temporadas de Seitaridis, del griego, pero que no terminó, yo creo, de ser un jugador importante como se podía esperar en el Atlético de Madrid. Este es Cosmin Contra. Cosmin Contra estuvo 2 temporadas. Llegó en 2002, estuvo hasta el 2004. Había estado en ya en algunos equipos en España. Y bueno, la verdad que tampoco me parece que dejó un gran paso por el Atlético de Madrid, Cosmin Contra, en mi opinión. Ojo a Ufalú, sí que esta es otra cosa, ¿eh? Podía jugar de central o de lateral derecho, pero él, yo creo que los partidos más importantes del Atlético de Madrid los jugó de lateral derecho. Por ejemplo, la final de la Europa League del 2010 contra el Fulham, donde fue titular en la banda derecha. Llegó en 2008, estuvo hasta el 2011, gana también la Supercopa de Europa ante el Inter, también como titular.
Y yo creo que es uno de los laterales, hasta la llegada de Juanfran, del que vamos a hablar después, por supuesto, importantes que tuvo el Atlético de Madrid, consolidándose. Era buen defensor Ufalusi, sin duda. Y aquí tenemos a Juanfran. Juanfran llega en 2011 desde Osasuna, donde jugaba como extremo. Acordaos que él era extremo y luego, bueno, empezó la cantera del Madrid, pero él era extremo y luego fue retrocediendo su posición hasta ser lateral, y como lateral se consolidó sin duda el Atlético de Madrid. Está desde la 10-11 hasta la 18-19, y por supuesto pues gana la Copa del 2013, gana la Liga del 2014, gana 2 Europa Leagues, 2012 y 2018, es el lateral derecho seguramente más importante del Atlético recientemente. Es verdad que ha tenido momentos difíciles, como el penalti que falla en Milán, que le cuesta la Champions, pero desde luego yo siempre digo lo mismo: para fallar un penalti en una final, en una tanda, hay que tener los arrestos para tirarlo, ¿no? Y bueno, le tocó fallar a él, pero eso creo que para nada... Es más, yo creo que incluso ese error hace que esté todavía más en el corazón de los atléticos, no tengo ninguna duda. Algunos más que tenemos que ver: a Versálico, por ejemplo, el croata, que ha vuelto otra vez después de su cesión, ha jugado algún partido importante, pero desde luego no ha terminado de jugar al nivel que se podía esperar. Arias, que es un lateral que me gusta, el colombiano Santiago Arias, mucha velocidad, mucho ida y vuelta, puede jugar en las dos bandas también, jugador de la era ya muy reciente del Atlético de Madrid. Y por supuesto el último es Trippier, el inglés que ha llegado esta temporada y que ha rendido bien. Para mí ha rendido bastante bien Trippier, por su velocidad. Empezó mejor de como luego ha tenido un tramo algo peor, pero la velocidad, la capacidad para centrar, él jugaba como carrilero con defensa de 3 en Inglaterra, que en el Atlético juega en defensa de 4, y yo creo que su rendimiento es bueno. Para mí su rendimiento es bueno de Trippier. Estos son los laterales derechos que quería yo comentar, y vamos a hablar ahora de los laterales izquierdos. Vamos con los laterales izquierdos, que bueno, hay alguno realmente también mítico del equipo. Vamos a arrancar con Sergi. Aquí tenéis a Sergi Barjuan, el ex del Barça, que estuvo 3 temporadas, ojo, estuvo entre 2002 y 2005 y jugó 89 partidos, es decir, que fue titular. Sergi todavía mantenía buen nivel cuando estuvo en el Atlético de Madrid y jugó bastante. Aquí le tenemos un partido contra Zidane. Antonio López, que entre otras cosas juega o como central o como lateral derecho, porque hay partidos de Antonio López como central. Él tuvo 2 etapas en Atlético de Madrid, pero la mejor es la segunda, donde llega a ser capitán del equipo, y es campeón de la Europa League del 2010 también. Y bueno, realmente a mí me parece que es 2010 y 2012 también, son 2 Europa Leagues, aunque en la última jugó muy poquito. Esta foto precisamente yo creo que es de la de, si no me equivoco, es la de 2012, porque esto es Bucarest, pero aquí prácticamente ya no jugaba. Pero en cualquier caso fue importante, ¿eh? Fue importante Antonio López, aunque insisto, en su última etapa en el Atlético de Madrid ya jugaba bastante poco, pero creo que fue un lateral importante en su momento. Pernía, el argentino que Pernía jugó en el Getafe, y como jugador del Getafe jugó porque tenía doble nacionalidad. Jugó con España el Mundial del 2006, creo recordar, sí. En 2006 jugó con España. No sé si 2006, yo creo que 2006, sí, cuando justo se marcha del Getafe al Atlético de Madrid. Ese verano juega y acaba ganando la Europa League del 2010. Tampoco me parece que fuera una gran aparición la de Pernía al Atlético de Madrid. Creo que decepcionó un poquito, sinceramente. Este es Otero. Otero, le quiero recordar, podía jugar en las dos bandas. Jugó en la temporada en segunda división en 2001-2002. Así que pasó, la verdad, bastante de puntillas. Hablando de pasar de puntillas por el equipo, aquí recordamos todos los jugadores, o casi todos, Se trata también en estos vídeos de ir, bueno, fijaos, acordaos de Ansaldi, de Otero y tal. Ansaldi llega en 2014 al equipo. Juega es campeón de la Supercopa de 2014 contra el Inter, y solo está una temporada, está en la 2014-2015, y la verdad que jugó 7-8 partidos y pasó también, yo diría que más que de puntillas, no por el equipo, francamente. Y llegamos al gran Filipe Luis, el brasileño, que llega en 2010. Él tiene 2 etapas en el Atlético de Madrid, como bien sabéis. Es campeón de la Europa League de 2012 y 2018, jugador clave en el título de Liga de 2014 en la banda izquierda, ya titular en la 2011-2012. Y la verdad, bueno, que campeón de Copa en 2013, y la verdad, un nivel muy alto. Yo creo que Filipe Luis, a pesar de que tuvo una lesión grave en su momento, en su carrera, realmente acabó rindiendo a un gran nivel, y ahora es campeón de América con Flamengo en Copa Libertadores, y es uno de los, yo creo que defensores más queridos del Atlético de Madrid de los últimos tiempos. Creo, Filipe Luis, por la sensación de buen lateral que dejó y por todo lo que hizo Filipe Luis. Y llegamos a Lodi, el último lateral izquierdo del Atlético de Madrid, que es el que ha reemplazado a Filipe Luis, el brasileño Lodi, que ha tenido partidos muy buenos, aunque defensivamente le ha costado mucho mantenerse a buen nivel. Pero es verdad que, por ejemplo, el día del Liverpool
en el Metropolitano hizo un partido espectacular el día que el Atleti ganó 1-0 en la ida de Champions. A mí me parece un muy buen lateral, lo he comentado mucho, me parece un lateral fantástico y creo que es un lateral que significa un gran fichaje para el Atlético de Madrid. Así que estos son los laterales derechos y laterales izquierdos y vamos a ver cuál he elegido yo como lateral derecho y como lateral izquierdo del Atlético en el siglo XXI. Vamos allá. Bueno, pues ya lo habéis visto, para mí mis laterales son Juanfran y Filipe Luis. He tenido muy pocas dudas, sinceramente. Yo creo que además vais a estar prácticamente todos muy de acuerdo. Juanfran, por lo que ha significado, por la longevidad que ha tenido el Atlético de Madrid, por su nivel, por sus títulos, por sus partidos importantes y porque además ha quedado en el corazón de los atléticos como un jugador de raza, un jugador que representa muy bien lo que significa el Atlético de Madrid. Eso por un lado. Y por un lado, pues si hablamos de Filipe Luis, pues igual. O sea, Filipe Luis realmente a mí me parece que, francamente, está llamado a ser uno de los grandes laterales del Atlético de Madrid, probablemente incluso en su historia, por lo que ha hecho, esos años que ha hecho, los tiempos que ha estado en el equipo, por los títulos, por la jerarquía, por el carácter, por lo que ha aportado al grupo también, incluso fuera del campo. Y porque es verdad que tampoco ha tenido Atlético un lateral izquierdo que le pueda hacer sombra a Filipe Luis, francamente. O sea, yo creo que no ha habido prácticamente discusión en el siglo XXI, francamente, sobre Filipe Luis. Para mí, el mejor lateral izquierdo. Vamos con la pareja de centrales. Aquí he tenido alguna duda en uno de los dos. El otro ya os imagináis que no he tenido muchas dudas. Pero bueno, vamos a repasar los centrales. Y vamos a hablar un poquito. Aquí tengo apuntados a todos para que no se me olvide ninguno. Y vamos a ir viendo a todos los centrales del Atlético de Madrid. Porque ha habido muchísimos. Lógicamente unos con mejor paso que otros. Vamos a empezar con Santi Denia, que luego además llegó a ser entrenador durante muy poquito tiempo. Ya hablaremos de los entrenadores en otro vídeo, por supuesto. Santi Denia, que está en la etapa de segunda división, está 2 temporadas en segunda división, luego el Atlético asciende y luego en la etapa en primera división, en el primer año después del ascenso prácticamente no juega. Matías Lecky llegó en 2003-2004 desde River y estuvo solo una temporada. Fue otro fichaje que tampoco acabó de funcionar, ni mucho menos, y desde luego no se pudo consolidar. Ojo, es interesante lo de Johnny Tinga. Johnny Tinga podía jugar de lateral derecho o de central, aquí le he colocado como central, pero vamos, perfectamente podía jugar de lateral derecho. Llegó en 2008, estuvo una temporada solo, pero lo hizo bastante bien. Para mí la temporada 2008-2009, lo que pasa es que luego se marcha al Everton, él decide marcharse al Everton, pero la temporada que estuvo, yo creo que Tinga estuvo por lo menos bastante consolidado. Este es García Calvo, que estuvo entre 2001 y 2006, también para mí sin demasiado éxito. Y ojo con Perea, ¿eh? Perea es otra cosa. Perea ya empieza a ser un central importante del siglo XXI del Atlético de Madrid. Él llega de Boca en 2004, está 8 temporadas. 8 temporadas muy buenas de Perea, la verdad. De hecho, llega a ser el extranjero con más partidos en el Atlético de Madrid, con más de 300 partidos. Gana la Europa League del 2010, gana la Europa League del 2012. Es un jugador importante, aunque no juega la final en 2012, ya estaba un poco en el tramo final de su etapa, que era la última temporada suya, luego él se marcha, pero realmente a mí me parece que fue un fichajazo y que rindió muy bien Perea, sinceramente. Yo creo que, no sé qué opináis los hinchas del Atlético de Madrid del rendimiento de Perea, pero para mí fue bastante bueno, consolidado muchos años como titular, yo diría que indiscutible. Domínguez podía jugar de lateral o de central también. Él está en 2 etapas, 2008-2009 y luego otra vez, está de la 2008-2009 hasta la 2011-2012. Y gana las 2 Europa Leagues también, 2010 y 2012, siendo un jugador importante. Luego tuvo que dejar el fútbol muy, muy joven, con 27 años, pero antes se fue al Mönchengladbach. Él se marcha al Borussia Mönchengladbach y ahí prácticamente ya empieza su retirada porque tiene una serie de lesiones gravísimas y no puede consolidarse. Fue un jugador importante el tiempo que estuvo en el Atlético de Madrid, Domínguez, ¿eh? Para mí fue un jugador importante también, no tanto como Coloccini, que solo estuvo una temporada, aunque fue titular en muchos partidos de Liga, más de 20 partidos de Liga titular, pero Coloccini estuvo una temporada nada más y para mí no pudo triunfar, ni mucho menos. Pablo estuvo desde la 2004-2005 hasta la 2009-2010, donde jugó bastante, fue lógicamente de más a menos. Esta foto muy bonita aquí de Pablo con Torres, Antonio López, una etapa del Atlético de Madrid. Digamos que fue un poquito de más a menos, pero tuvo su momento importante también. Este es Juanito. Juanito llegó después del Mundial 2006, le había marcado aquel gol a Arabia Saudí, y llegó desde el Betis, libre del Betis, y la verdad que no triunfó. O sea, no pudo hacer gran cosa Juanito y dejó el club para mí con más pena que gloria. Hablando de gloria,
gloria es la que ha dado al club el Gran Godín. Son 9 temporadas, desde la 2010 hasta la 2019 realmente, es decir, esta es la primera temporada en la que no está Godín en el Atlético de Madrid, y es un hombre clave. 277 partidos de Liga, casi 400 partidos en total entre Liga, Copa y competiciones europeas, goles decisivos, el gol, por supuesto, que es este gol realmente al Barça en el Camp Nou, que le da el título de Liga, el gol de la final de Lisboa, que al final no le da el título al Atlético de Madrid, pero que estuvo cerca de dárselo, la jerarquía, el gran capitán, uno de los grandes defensas centrales que ha habido en el fútbol español en los últimos tiempos, no solo en el Atlético, sino en todo el fútbol español. Para mí, Godín, espectacular. Y ojo a Miranda, ojo a Miranda, porque Miranda estuvo de 2011 a 2015, fueron 4 temporadas, pero fue la pareja perfecta de Godín. Fue campeón de Liga en 2014, gana la Copa en 2013 con gol suyo, os acordaréis, al Real Madrid, con el Bernabéu, además creo que fue ese partido, con gol suyo en el Bernabéu, gana la Copa del Rey, con ese gol de Miranda, el Atlético al Real Madrid, gol importantísimo. Y bueno, además la Europa League del 2012, creo que fue un central muy importante en el Atlético de Madrid, muy importante, y la gran pareja de Godín. Este es el gol, por cierto, de la final de Copa que yo os decía, contra el Madrid, efectivamente en el Bernabéu. Y luego ya digamos, llegando al momento ya más moderno, Alderweireld, que el belga, que no acabó de cuajar, aunque a mí me consta que el Cholo le tenía bastante en consideración, estuvo 2 temporadas pero no terminó de cuajar. Savic, que por supuesto sigue en el equipo, con algunos problemas en los balones aéreos, le ha quitado el puesto Felipe ahora a Savic, pero ha rendido bien en algunos partidos. Jiménez, el fenomenal Jiménez, con alguna lesión, llegó en 2013, muy jovencito, le costó consolidarse por su juventud, pero al final acabó, bueno, es campeón de Liga en 2014, pero prácticamente no jugaba en ese campeonato, pero poco a poco ha ido haciendo con el puesto, y es la última gran pareja de Godín. Godín-Jiménez es la última gran pareja de Godín, desde luego. Y luego ya llegaríamos a Lucas Hernández, que puede ser central o lateral, que está de 2015 a 2019, y Mario Hermoso, recién llegado del Español, igual que Felipe, que a mí ya sabéis que me entusiasma, me encanta este central, ya lo sabéis, siempre lo digo, que soy muy de Felipe. Pero claro, llevo una temporada, o sea, no podemos decir que... Ahora mismo me parece un fichajazo, me parece el mejor central del equipo ahora mismo, en mejor forma, pero lógicamente una sola temporada pues es difícil que le podamos elegir en el 11 del siglo XXI. A ver, aquí la cosa está muy clara. Hay que pensar en el acompañante de Godín. O sea, yo creo que nadie puede dudar que Godín es uno de ellos. Pero el acompañante de Godín es que... ¿Qué pensáis? ¿Godín junto a Miranda o Jiménez? Ojito a eso, Miranda o Jiménez. Miranda o Jiménez junto a Godín. Es la duda que tengo. Vamos a ver mi elección y seguro que vosotros ya habéis pensado la vuestra. Bueno, pues me quedo con Godín y con Miranda. Lógicamente lo de Godín estaba cantado, no hace falta insistir más, que para mí es el gran defensa del Atlético de Madrid en el siglo XXI, con mucha diferencia, con muchísima diferencia, pero la duda entre Miranda y Jiménez la he resuelto por Miranda, porque creo que es que su rendimiento fue muy bueno. Es que además ese gol al Real Madrid en la final de Copa, es que creo que fue el mejor acompañante de Godín, incluso superior que su compatriota Jiménez. Yo creo que Miranda tiene que estar, sinceramente, le veo un escalón por encima, no con mucho, pero sí un escalón por encima de lo que ha hecho Jiménez en el Atlético de Madrid. Aparte de los títulos, es que Miranda es clave en el título de Liga. Y Jiménez, el título de Liga, estaba en la plantilla, pero prácticamente no jugaba porque era un crío todavía, ¿no? Así que esto es lo que hay. Vamos a repasar ya cómo queda el equipo, ¿no? Para ya emplazaros al siguiente vídeo. De momento vamos así, el 11 del siglo XXI del Atlético de Madrid, Jan Oblak, con Juanfran, Miranda, Godín y Filipe Luis. Tenemos que en el próximo vídeo ver los 3 centrocampistas, y en el siguiente vídeo completaremos con el 11 total ya del Atlético de Madrid en el siglo XXI. Así que sin más, os espero en el siguiente vídeo. Un abrazo, chao, chao, chao.